Todavía no hay temblores tan fuertes como para que nos asustemos. ¿Tienen miedo de los temblores? ¿Ya? Tenemos que ir con el ritmo. Bueno, depende cómo sea el temblor. Pero eh, Jeremías capítulo 36. Vamos ahí a tomar nuestro estudio esta noche. Como hemos dicho en el libro de Jeremías, no es un libro que está en orden cronológico. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que este capítulo tiene la misma fecha del capítulo 25. Cuando leen, ¿verdad? Ahí uno se da cuenta de que este evento, esta situación está fechada más o menos en el mismo tiempo del capítulo 25. Entonces hay secciones que están intercaladas. Llamémosle así, el editor de este libro, ya, y obviamente guiado por el Dios, por el Espíritu Santo, fue colocando y armando estas cartas y estos escritos. Hoy día lo que vamos a mirar aquí es la palabra de Dios que va a tratar de ser eliminada. Este rey que vamos a mirar aquí, Joacim, va a quemar un rollo que Dios mandó a Jeremías escribir y llevarlo. Y lo que quiero hacer esta noche en el tiempo que vamos a tener es ir mirando algunos versículos y también quiero darte alguna información y datos del libro que tú tienes en tu mano, que es la Biblia, que por más de que el hombre ha tratado de eliminar, de quitar, la Biblia sigue ahí. Que por más que cierto grupo religioso trató de quitar la Biblia a la gente, la Biblia sigue ahí y sigue vigente y sigue siendo el libro más vendido. Más vendido, más se calcula que hasta esta fecha, desde que se comenzó, se han hecho más de 7.000 millones de copias de la Biblia. O sea, no hay libro, ya no hay vida con propósito, ni que se le acerque nada de eso, ninguno. En la Biblia es el libro. Y vamos a mirar esta noche algunas cosas acerca de ello. Entonces, en el capítulo 36, en el versículo 1 en adelante vamos a estar mirando en esta noche. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por tu amor. Háblanos, enséñanos, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, a conocer tu palabra, a vivirla, Señor. Y a ver lo importante que es para ti. Porque de esta manera, Señor, es como tú te has revelado a nosotros. Tenemos muchas formas, pero tu palabra, Señor, es una revelación tuya de quién eres tú, Señor, y ayúdanos a darle esa importancia a la Biblia que cada uno tiene en sus manos en esta noche, Señor. Te lo pedimos y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 36. Ya el capítulo 36 y 37 vamos a ver que están más o menos centrados en lo mismo. Tiene que ver con juicio. Son las palabras que el Señor va a traer aquí y va a hablar a este rey y a el reino del sur con respecto al rechazo que ellos han tenido. Y aquí se va a hacer un rechazo más evidente. ¿Por qué? Porque va a tomar el rey esta palabra y la va a quemar, la va a destruir. Y el Señor va a volver a decirles a Jeremías que escriba otro rollo a través de este hombre llamado Baruch. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios. Entonces, cuando usted hable de la Biblia, lo que estamos viendo es Dios revelándose a nosotros. Lo que usted tiene aquí es lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos. ¿Con qué propósito? Con conocerlo a Él. Esa es la revelación.
Y vamos a ver que hay un hilo conductor a través de toda la Biblia. Entonces, aquí dice versículo 1 y 2 del capítulo 36, y aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías. Josías fue, llamémosle así, el último rey bueno que tuvo el reino del sur. A veces la gente piensa, padres buenos, hijos buenos, o al revés, ¿ya? Padres malos, hijos malos, y no necesariamente. No está determinado, porque al final de cuentas cada uno toma su decisión. Y sí, obviamente hay prácticas que se pueden tomar, pero también aún así uno tiene la decisión de obedecer o desobedecer, de ser un maleante, un delincuente o a ser una persona de bien. No necesariamente enfocándolo en el ámbito de la vida cristiana. En el ámbito secular, usted ve, hay gente que ha salido de lugares y son gente de bien. Y hay otros que han estado en buenos hogares y son gente de mal. Entonces aquí vemos que este rey lamentablemente no salió muy bien. Entonces dice Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Y esta es una de las cosas que más se repite en este libro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Y lo vemos una y otra vez, diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, 23 años de ministerio hasta este punto. Desde que comenzó hasta ahora, más o menos, son 23 años. Todavía le quedan a este hombre más de 20 años de ministerio. Todavía. Aquí vamos a ver que el resultado del ministerio de él no fue tan exitoso como diríamos hoy día, ¿verdad? Sería un hombre, un ministerio fracasado. No, la fidelidad de este hombre estaba en comunicar la palabra de Jehová. Esa es la fidelidad de este hombre. Y fíjense aquí, nos dice que lo que él estaba hablando era contra Judá, contra Israel, contra las naciones. No era un asunto que venía con buenas noticias. O sea, a veces la información que puede venir no es una información a veces que lo que la gente quiere escuchar. Y ese es el problema. Por eso Pablo dice que en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oír. O sea, no va a querer oír la verdad, sino que se van a amontonar ante maestros, ante fábulas, ante motivadores, podríamos llamarle, ante coach, ¿ya? Pero no ante hombres que enseñen y que prediquen la palabra de Dios. Y aquí está este hombre en el cuarto año de Joacín, dice, hijo de Josías. O sea, más o menos estamos hablando del año 605 antes de Cristo. En ese mismo año, si usted ve la historia, hay un conflicto en donde Nabucodonosor está tomando cada vez más poder y hay una batalla con Egipto. Hay una batalla con Egipto. Judá se había aliado con Egipto y estaba descansando en que Egipto podía vencer a Babilonia. Y vamos a ver que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, en el capítulo 25, versículo 1, nos dice que también vino palabra de Jehová a Jeremías acerca de todo lo que el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías. O sea, al mismo tiempo. No son mensajes que estaban ahí en el mismo tiempo. Y el Señor le manda a Jeremías, fíjese, toma un rollo y escribe. Escribe. Ya el Señor lo había dicho antes, que cada rey tenía que tener un rollo de la ley. Ellos tenían que tenerlo. Y obviamente con el propósito de que recordaran todas las instrucciones, todos los mandamientos, todo lo que se debía y no se debía hacer. Bueno, aquí este hombre tiene este llamado del Señor y le dice a él que escriba esto. En el capítulo 29, versículo 1, nos dijo ahí que él escribió una carta a los cautivos. Y aquí nos está diciendo que el Señor lo mandó a escribir. Si ustedes leen el versículo 2 del capítulo 30, también dice ahí que habló Jehová Dios
de Israel diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. O sea, esa era la orden, escribir lo que el Señor le había dado. Y lo que este hombre va a hacer es traspasar esta información a Baruch, ¿ya? A Baruch, a este Baruch que se menciona aquí. Hay otros Baruch que son mencionados en el libro de Nehemías que no es el mismo, obviamente, porque estamos hablando de mucho tiempo. Tendría que tener más de 200 años. Pero este es un hombre que era el escribano, un hombre que estuvo ahí con Jeremías transcribiendo, así como Lucas transcribió y escribió de acuerdo a la información que recibía para escribir su evangelio y para escribir el libro de los Hechos. Bueno, este hombre va a escribir todo lo que el Señor le ha dicho a Jeremías. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que Dios se ha revelado. Y de dos maneras principales. Una, hay una revelación que es general. Esa revelación general es la que todos nosotros en cierta forma somos conscientes. ¿En qué sentido? En el sentido de cuando vemos la creación. Cuando vemos el mar, una puesta de sol, las estrellas, la luna. Y uno dice, wow, esto no puede ser casualidad. También en nuestra conciencia. Porque en nuestra conciencia está el hecho de que usted sabe que hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Ahora, el asunto obviamente con nuestra conciencia es que si no estamos sometidos al Señor, nuestra conciencia no tiene el poder para llevarnos a hacer lo que es correcto, sino solamente nos dice lo que es correcto o lo que no es correcto. Y eso fue algo que no se produjo por la evolución. Ya no hay explicación para eso. Bueno, nosotros la tenemos. Para los científicos sí, el problema. ¿De dónde salió esa gente moral libre? Ese conocimiento o esa necesidad de hacer las cosas de acuerdo a ciertos principios morales, de declarar ciertas cosas buenas y otras cosas malas. Bueno, eso fue puesto por Dios. Y eso es algo que usted ve en una revelación general a través de la creación, de la conciencia, de la historia. Si usted lee Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21, dice que las personas no tienen excusa delante de Dios. Dios se ha revelado a ellos y su conciencia en la creación. Pero rechazaron al Creador, dice, y se fueron tras sus propios deseos. Y luego está la revelación que es especial. Y eso lo vemos a través del Antiguo Testamento. Cuando comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se manifiesta al hombre, se le aparece al hombre. Ya, lo que llaman las escrituras teofonías, los escritores, ya los estudiosos hablan de eso. Los milagros, las profecías, todas esas cosas son revelación especial de Dios, ya en una manera más profunda, pero a la vez obviamente más personal. Pero la última revelación nos dice el libro de Hebreos, en capítulo 1, versículo 1 y 2, es a través del Hijo. Habló a través de los profetas, de muchas maneras, de muchas formas, pero la última es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, tenemos esa revelación especial, tenemos esa revelación general, pero aún así usted va a mirar que hay mucha gente que dice no hay Dios. Y eso es algo que la Biblia sí lo enseña. En el Salmo capítulo 14, verso 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Alguien que diga que no hay Dios es un necio. Entonces Dios escribió y Dios le habló a este hombre y esto es lo que los estudiosos llaman inspiración. La inspiración de la palabra de Dios. Y la inspiración es la influencia sobrenatural. Nosotros no sabemos cómo ocurre, pero sí vemos el efecto, en donde hay una escritura que es confiable, que es autoritaria, que tiene autoridad, que no tiene error, que no se contradice. Entonces la inspiración es esa obra, esa influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres divinamente escogidos. Nadie de estos que escriben, ya, se levantaron un día y dijeron, yo voy a escribir un libro de la Biblia.
No, Dios los escogió. ¿Ya? Dios los escogió a cada uno de estos, por lo cual los escritos que estos hombres escribieron se volvieron confiables y autoritarios. Eso es más o menos lo que se conoce como la inspiración de ahí. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada. Inspirada, pero no al nivel humano. No debemos, por eso, cuando a la gente usa el concepto de inspiración, yo creo que hay que completarlo. Inspirada divinamente. Es la palabra inspirada divinamente. ¿Cuál es la diferencia? Es que la inspiración del hombre puede hacer algo, ¿sí? Puede inspirarse, se inspiró en hacer una obra, un lienzo o escribir una canción. Pero esa inspiración no quiere decir que ese lienzo o esa canción o ese poema no tenga errores. En cambio, esta no tiene errores. Y cada una de las palabras que usted ve en la Biblia han sido escogidas precisamente con precisión por Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que usted lee aquí sea lo que Dios quiere que usted conozca de Él. Entonces, fíjense aquí, el profeta en el verso 3 dice, quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Aquí el Señor llamando a Baruch. Y llamó en el verso 4 Jeremías a Baruch, hijo de Nerias, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado, obviamente, a Jeremías. Entonces dice aquí, llamó a este hombre Baruch. El nombre Baruch significa bendito. Es lo que significa. Este hombre aquí viene de una familia prominente y usted lo puede ver ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, en el versículo 8. Puede ver ahí acerca de su familia. Y dice aquí que siguió las instrucciones de Jeremías y escribió Baruch de boca de Jeremías un rollo del libro. Y en este rollo lo que él escribe son todas las palabras que Jehová le había hablado, obviamente, a Jeremías. Entonces, aquí los sacerdotes y los príncipes o los oficiales del reino, cuando Baruch va con esto, le preguntan a Baruch, bueno, ¿de dónde salió este rollo? ¿De qué manera tú escribiste todo esto? Y es lo que le dice a ellos, si va usted al verso 18, de ahí, del capítulo 36, Baruch le dice, él me dictaba, ¿a quién? Jeremías, de su boca todas estas palabras y yo escribí con tinta en el libro. Todo lo que está en el libro que Baruch tenía en ese momento fue dictado por Jeremías. O sea, todo lo que Dios le habló a Jeremías lo escribió Baruch. ¿De qué forma, de qué manera le dictaba? No sabemos, pero dice que le dictaba. No piensen que estaba en trance y a veces porque se ve así, no. A veces es mucho más eh, normal ya la revelación de Dios de lo que a veces la gente piensa. Entonces aquí nos dice que él escribió este libro con tinta, con tinta. Ahora, entonces viene este hombre, trae este rollo ya sabemos lo que trae, nosotros ya lo sabemos, ellos todavía no lo sabían. ¿Por qué? Porque todavía no se los había leído, vamos a ver que lo va a leer, 3 veces lo va a leer, ¿ya? Y en este rollo lo que venía era juicio, el juicio de Dios contra Judá, contra Israel y contra las naciones gentiles. Vamos a ver eso a medida que avancemos en el libro. Entonces, aquí lo que este hombre va a hacer cuando escucha esto, porque nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar que le diga al Señor, ¿sabes qué? Tú vas a ser el último de tu dinastía, nadie más se va a sentar en el trono. Aquí va a terminar tu dinastía real. Y todo lo que tú piensas que Egipto puede hacer por ti no va a resultar porque va a ser destruido. Y ustedes se van a ir cautivos. El juicio de Dios va a venir.
Entonces, ¿qué hace este hombre? Bueno, esto no puede ser palabra de Dios, hay que quemarla. ¿Por qué? Porque hoy día el cristiano tiene la misma idea. El cristiano no quiere escuchar cosas negativas. Por eso le gustan las iglesias positivas. ¿Sí? No quieren escuchar que están en pecado, no quieren escuchar que necesitan arrepentirse, no quieren escuchar que la consecuencia del pecado siempre va a ser destrucción. No quieren escuchar que la desobediencia obviamente siempre va a traer una consecuencia que vamos a tener que llorar y llorar, como decía Pedrito, llorar y llorar por desobedecer. No quieren escuchar cosas positivas, que son buenos, que usted mírese bien y que usted es una gran persona. Pero aquí este rey no le gustó lo que dijo y ¿qué hace? Lo va a quemar. Fíjense, vamos a avanzar en el libro, en el capítulo. Vamos a los versículos 27 en adelante. Después vamos a retomar los otros. No se asusten. ¿Ya? Y vea lo que hace este rey. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. O sea, quemó el rollo. Aquí el Señor claramente habla de la destrucción del rollo, pero a la vez, claramente usted puede ver que el quemar el rollo no anula la palabra de Dios, no la invalida. No es que Dios ya no pueda hacer nada más. No, vamos a ver. Las palabras, dice, de Jeremías, dice, quemó el rollo y las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías. Y luego dice en el verso 28, vuelve a tomar otro rollo. Escribe, ¿ya? En él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo. Y ve aquí, el Señor sabe a quién responsabilizar por el pecado. ¿Y a quién responsabiliza por esto? Al rey, Joacín, rey de Judá. No, a nadie más dice aquí este fue el que lo quemó. Escribe otro rollo y dirás así, dice el versículo 29, y dirás a Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? ¿Por qué hace esto? Porque es la mentalidad que él tenía, porque él esperaba su aliado Egipto derrotara a Babilonia. Pero obviamente no va a ocurrir. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David. Hay del hombre que trate de destruir la palabra de Dios. Dios lo destruirá a él. Y lamentablemente esa es consecuencia, no solo para él, para los que vienen. Entonces aquí dice, no se va a sentar en el trono de David, no va a haber quien se siente y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y tomó Jeremías, dice el verso 32, otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Entonces aquí vemos que el Señor es el que inspira la palabra. Esto no se le ocurrió a Jeremías. El hombre trata de destruir la palabra de Dios y piensa que no, esto lo hicieron allá en el concilio de Nicea, se pusieron de acuerdo y sacaron los libros. ¿Se acuerdan cuando salió esa historia o esa película y el libro del Código Da Vinci? ¿Ya? Y los cristianos, ay, tambaleó su fe. Para muchos, ay, es que hay libros. Mentira, todo eso es mentira. La evidencia es abrumadora a favor de la Biblia y a favor de que esta es la palabra inspirada de Dios. Entonces siempre va a haber gente que va a tratar de destruir el registro divino de la Escritura. Lo han hecho a través de siglos. La Iglesia Católica lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la Biblia no era para el pueblo, para el vulgo, para el común, solamente, por eso la hacían en latín y de espaldas. ¿Se acuerdan? ¿Ya?
Y nadie entendía un carajo, nada. Hablaban en latín. La gente a veces no sabía ni leer. Pero ellos trataron de eliminar la Biblia. Claro, la tenían ellos, pero no quería que la gente la tuviera. Y aquí vemos nosotros que este hombre lo que está tratando de hacer es, si quemo este rollo, no va a pasar lo que está escrito ahí. Lamentablemente vemos la evidencia de que sí pasó. Es como cuando el Señor habló a Samuel. Y cada vez que Samuel hablaba, dice que el Señor no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todas se cumplieron. ¿Por qué? Porque no hablaba Samuel, era Dios a través de Samuel. Y eso es lo que tiene que ver con la inspiración. Tiene este origen divino aquí. Como dije, nadie se levantó en la mañana, uy, hoy día voy a escribir el libro de Apocalipsis. Por más que quieran, no van a poder. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es útil, no una parte. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aquí Pablo dice que es la palabra inspirada. La palabra inspirada que usa aquí es una palabra compuesta y habla de Dios y de aliento. Y obviamente procede de Dios, exhalación de Dios. ¿Cómo ocurrió esto? Nadie le va a poder decir, pero vemos, como dije, el efecto aquí. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir y lo que este rey está tratando de quemar es lo que es producido por Dios. Es producido por Dios. Es como cuando estaban tratando de hacer callar a los apóstoles en el libro de Hechos y Gamaliel dice, dura cosa es dar cosas contra el clavo. No vamos a encontrarnos nosotros, dice, luchando contra Dios. Bueno, los que tratan de destruir la Biblia, los que tratan de desacreditar la palabra de Dios, lo que están haciendo es luchando contra Dios. Están tratando de destruir lo que Dios ha producido y eso no va a ocurrir nunca. Por eso usted debe respetar, valorar lo que usted tiene ahí. Bueno, espero que todos tengan Biblia ahí. ¿Ya? No el teléfono. Ay, sí, el teléfono lo adoro. Sí, todos lo adoran. No, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya? Todos debemos valorar, respetar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios para la humanidad. Esto es lo que usted y yo, en lo cual encontramos. Escudriñar las escrituras, dice. Porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Todo esto ha sido escrito para que usted y yo podamos creer que Jesús es el Cristo. Entonces usted dice, bueno, Dios no se me ha revelado. No, ahí lo tiene, en su mano. La Biblia es la revelación de Dios para usted y para cada uno de nosotros. Sí, la gente siempre busca algo más, ¿verdad? Algo más. Vea lo que dice el apóstol Pedro. En 2 de Pedro, en el capítulo 1. Ahí está. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué Nostradamus? ¿Qué doña Corina? ¿Qué doña no sé quién? ¿Ya? Y esos programas de la mañana que a veces llevan, yo no los veo, pero por lo que me han contado, llevan a gente que lee el tarot, que lee la carta astral, y qué va a pasar, qué misterio habrá. Bueno, tenemos la palabra profética. Dios lo que usted quiere que usted sepa de lo que va a pasar, lo tiene aquí, en la palabra. ¿Ya? Y que el horóscopo, y leen el horóscopo, y que yo soy de Cáncer y este es de Libra. Cristianitos, ¿verdad? Que viven de eso. La suerte, ay, la suerte. Bueno, tenemos la palabra profética, no tenemos que estar adivinando. Lo que Dios quiere que usted y yo supiera está aquí. Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice,
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si usted está en tinieblas es porque no tiene la palabra de Dios en su vida, anclada en su corazón. Si usted está como perdido, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde debo agarrar? Es porque la palabra de Dios no está alumbrando su vida. Es lo que dice en el Salmo 119. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Lumbrera, dice, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, y esto es importante, lo que dice aquí el apóstol Pedro, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El libro que usted tiene no es producto de la voluntad de un hombre o de, como dicen algunos, la iglesia. No, la iglesia no produjo esto, es Dios. Es Dios. Y la iglesia lo que hace no es la norma, no, la norma para la iglesia es la palabra, no la iglesia, no es al revés. Queremos dar la iglesia, es que es la palabra de la iglesia. La palabra de Dios es inspirada, la palabra de la iglesia es de hombres y los hombres se equivocan. Y los hombres llegan. Y usted véalo en todo lo que ha ocurrido con la iglesia católica. ¿Cuántas veces se han tenido que retractar las bulas papales y todo y se retractan? Dios no se equivoca. Aquí usted lee la palabra de Dios y nunca va a encontrar, ay, me equivoqué. No era así. No. Por eso es la palabra inspirada de Dios. No vino por voluntad de ningún hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no fue un impulso de ellos, no fue de origen humano, fue, como dice aquí, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la idea de inspiración es que Dios guió el proceso y está inspirada, completa, verbal, plenaria. ¿Qué quiere decir? Cada palabra está ahí. O sea, hay palabras ahí que están en singular por un propósito. ¿Por qué no en plural? ¿Por qué este y no otra? Pero cada palabra tiene valor dentro del contexto en el que está, no fuera del contexto en el que está. Es ahí donde tiene el valor. No entenderíamos que el apóstol Pablo en Gálatas estaba hablando de Cristo si sacamos la palabra simiente del contexto en el que está ahí hablando Pablo, hablando del Mesías. Entonces, toda la escritura, todas las partes de la Biblia tienen autoridad divina, son inspiradas. Ahora, obviamente hay algunas que usted dice, bueno, eso ya no se aplica. Sí, aún así tiene autoridad. Es divina. Dios quiso que estuviera ahí con algún propósito. ¿Cuál es el propósito? 1 Corintios 10. El propósito de todo lo que está escrito aquí es para nosotros aprender, especialmente en el Antiguo Testamento, de lo que ellos hicieron mal o de lo que ellos hicieron bien. De ahí podemos aprender. Todo la palabra de Dios es importante. Lamentablemente no todos le dan la importancia aquí. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de que usted tiene un libro que tiene autoridad divina. La Biblia es la palabra autorizada de Dios. Es como el manual de cualquier cosa que usted compra, ¿verdad? Llega con su manual y el manual te dice cómo se hizo eso y cómo se puede funcionar. Bueno, nosotros los hombres no vemos manuales, ¿verdad? Cuando armamos algo, lo armamos así porque somos muy inteligentes. Siempre nos sobran piezas o nos faltan o no nos cuadran. Yo todavía tengo unos palos ahí de un mueble que armé que no supe dónde iban. Ahí están, pero el mueble funciona, ahí está. Pero la Biblia es este libro inspirado que tiene toda la información necesaria para la vida y la piedad. O sea, para vivir mi vida en relación con Dios y para vivir mi vida en relación con los demás. Ahí es donde yo encuentro todo lo que yo necesito.
una Biblia inspirada por Dios, la palabra de Dios. Entonces siempre piensen en eso. Entonces, vea, hay tres palabras que son, a veces pueden funcionar o pueden actuar o interactuar, pero cada una tiene un significado importante para nosotros. La primera es esta palabra que es la palabra inspiración. Cuando hablamos de inspiración divina, lo que estamos haciendo es el registro. O sea, Dios se encargó del registro de la verdad divina. O sea, Dios inspiró a sus hombres para que ellos registraran exactamente lo que Él quería que registraran. Ahora no entraron en trance, sino que dice que se mantuvieron, tuvieron su forma, ¿ya? Su contexto en el que estaban, su educación. Por eso usted puede ver textos más fluidos, textos más, a lo mejor un poquito con más adorno en palabras, etcétera. Pero es la inspiración la que se encargó del registro de la verdad. La revelación es otra cosa diferente. Es esa revelación, es la entrega de la verdad. O sea, usted tiene y ahora Dios te la revela, ahí está. Dios revela la verdad divina a cada uno. Ahora, el hecho de que Dios la entregue no quiere decir que usted la va a entender. Y para eso entra la otra palabra, iluminación. Y la iluminación es entender esa revelación que Dios nos da. Entonces, la inspiración habla acerca de esto. De Dios se encargó de cuidar y de proteger y de entregar. ¿Ya? Que los hombres se escribieran exactamente en los textos originales. En cada texto original. La revelación es ese texto que Dios dio, lo reveló. Se lo mostró al hombre. Usted hay muchas cosas que no puede entender y no va a entender porque el hombre natural no las puede entender. Porque son por revelación. Pero también Dios nos dio esa iluminación. Y la iluminación es eso, es comprender la verdad. Es llegar a un punto donde dice, wow, eso era. Ahora, esa iluminación la tenemos todos los creyentes. En menor o mayor grado, pero todos la tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil. Si yo no la puedo entender, entonces ¿de qué utilidad me sirve? Si el cristiano más sencillo, más humilde no puede entender ciertas, a lo mejor no va a entender esas palabras que usan en esos libros, ¿verdad? De teología y todo eso, pero va a entender la verdad simple y sencilla. ¿Cuál es el Evangelio? Jesús es el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por los pecados. Eso es lo que el hombre necesita saber. Y eso lo puede saber y lo puede predicar y lo puede enseñar hasta un niño pequeño. Hasta un niño pequeño. Entonces, todos nosotros tenemos esto. Dios nos ha dado eso. Por eso es importante cuando usted va a la escritura entienda que esta es la palabra de Dios. Fíjense, volviendo ahí al texto de Jeremías 36, en el versículo 1, dice, vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Y luego al final, en el verso 27, vino palabra de Jehová a Jeremías. 42 veces, si usted lee el libro, va a encontrar esta frase. O sea, está cargado de que el Señor habló a Jeremías. Vino palabra del Señor. Palabra de Jehová. Las Escrituras declaran más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento estas palabras. Así dijo el Señor, la palabra del Señor vino a mí, el Señor dijo, el Espíritu del Señor vino sobre mí. Y usted lo ve, más de 3.000 veces en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 4, el Señor dice esto, verso 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento alguien que haya dicho algo parecido? Cuando el Señor le dice a los discípulos, cuando estén frente a los magistrados y los estén ahí acusando, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan hablar, a ellos. Y mucho de lo que ellos ocuparon decir está registrado en el libro de Hechos. Sobre todo de un hombre, el apóstol Pablo, cuando su defensa.
y lo tenemos registrado. Bueno, aquí a Moisés el Señor le dice, anda, yo voy contigo y yo te voy a poner en tu boca las palabras que debes hablar. Jesús mismo fue claro en decir que él creía en la palabra de Dios. Ahora, nosotros a veces como cristianos tenemos ciertos ahí como cosas en las que, bueno, no sé, quién sabe, podría ser. Por ejemplo, el diluvio, Noé, Jonás, Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y así usted puede seguir, listado. Pero si usted va al Nuevo Testamento, Jesús confirma todo eso. Entonces, si yo tengo problema con eso, tengo problema con Jesús. Entonces yo prefiero creerle a Jesús que creerle a un teólogo que ha estudiado todos los idiomas, pero le creo al que dio el libro, al que lo inspiró. Y él habla acerca de eso. Jesús nunca habló ni insinuó ningún error de las Escrituras, sino que Jesús le dio el verdadero sentido. Oíste que fue dicho, pero yo digo, el Señor tiene la autoridad. Sí estaba bien lo que se había dicho, pero el Señor ahí le da el sentido a lo que realmente era, lo que el pueblo había cambiado. Entonces, para nosotros la palabra de Dios es importante. Y si Jesús le dio esa importancia, ¿cuánto más nosotros? Y si Jesús declaró todas estas verdades, desde Adán hasta Malaquías, el Señor habla acerca de estos eventos, personas, situaciones. Entonces podemos estar seguros que todo el Antiguo Testamento es real. Y si Jesús lo entendió literal, ¿por qué nosotros queremos entenderlo no literal? Uy, ¿ya me terminó el tiempo? No, todavía no. En una llamada de Jesús, ya para, me dijo. No, no. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado. ¿A quién le creemos? ¿Al lado de quién queremos estar? Y quiero ser bien respetuoso. ¿Queremos estar al lado de los reformados? ¿O al lado de los armenianos? ¿O al lado de Jesús? Es lo que enseñó. Yo quiero estar al lado de Jesús. Y si Jesús dice que va a haber una segunda venida y que Jesús dice que va a regresar y que Jesús dice que se va a llevar a su iglesia, bueno, entonces yo le creo a él. Entonces, vea lo que dijo en Mateo capítulo 5, verso 18, Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la confianza se va a cumplir. Si el Señor lo dice, si la Biblia lo dice, se va a cumplir. No como a mí me gustaría o no como yo crea, es como el Señor ha dicho en su palabra. Entonces, cuando leemos la Biblia o escuchemos la Biblia, porque ahora ya se puede escuchar también, ¿verdad? Ahora ya no hay obstáculos. Yo sé, hay gente todavía en este tiempo en que lamentablemente no han aprendido a leer, por alguna razón, por alguna circunstancia, ¿ya? Eso no las hace inferiores, pero hay medios en que puede escuchar. Ahora se puede escuchar, ¿ya? Entonces, cuando estemos leyendo, escuchando la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es eso. No es la palabra de un simple hombre. Es la palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y cada uno de nosotros debe tomar una decisión, si vamos a obedecerla y a creerle a lo que está ahí. Porque es la palabra de Dios. No es la palabra de Pablo, no es la palabra de Juan, no es la palabra de Pedro, no es la palabra de Jeremías, no es la palabra de Dios. Porque lo que ellos escribieron fue lo que vino de Dios. Entonces, es importante como creyentes que entendamos esto. Fíjense, la escritura, a veces la gente decía, no, es que no se pudo haber escrito porque no sabían escribir. En el año 4000 o 5000 antes de Cristo ya se escribía. Los egipcios ya escribían. La gente siempre va a comenzar a tratar de usar y decir ciertas cosas para atacar la palabra de Dios. Tiene errores, bueno, ¿cuáles son?
Porque si ellos dicen que tienen errores, bueno, díganme cuáles son, para ver si realmente son errores o no. Porque a veces los cristianos escuchan, ay, tiene errores y empiezan. No, ¿cuáles son los errores? A lo mejor no te puedo responder inmediatamente, pero dime cuáles son y yo puedo investigar. A lo mejor estás equivocado, que es lo más probable. Pero a veces nos sentimos como amenazados. No, tenemos la certeza de que esta es la palabra de Dios. Ahí hay muchas formas en las que se escribió la palabra de Dios. Aquí el rollo con el que está escribiendo, o el elemento en donde está escribiendo Baruch es papiro, lo más probable. Ya son unos juncos, ya como unas cañas delgadas que estaban ahí a la orilla del Nilo. Ya usted las puede ver. ¿Ya? Y ellos las abrían, las partían, las abrían y las iban trabajando y luego iban escribiendo. Pero se escribía de muchas formas, en arcilla, en piedra, en pergamino, en papiros, como esto. Pero aquí pareciera ser que como este hombre la quemó, ya, cuero no creo, porque hediondo, olor, humo, imagínense. Lo más probable era este tipo de elemento, el papiro. Ahora, volviendo aquí a Jeremías otra vez. Tengo muchos datos ahí, pero no se los voy a dar, los voy a dejar ahí con la duda para que ustedes sigan investigando la palabra de Dios. Lo que sí les voy a decir es que la Biblia tiene un hilo conductor desde Génesis a Apocalipsis. Fíjate cómo comienza, capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta herirá la cabeza y tú le herirás en el carcañal. O sea, ahí tenemos la primera profecía, lo que llaman algunos el protoevangelio, de lo que iba a ocurrir. La simiente de la mujer, hablando del nacimiento, pareciera ser virginal de nuestro Señor. Y de que esta simiente, ya no dice simientes, dice simiente en el texto, singular, es Cristo. Y cuando usted va al Evangelio de Isaías, capítulo 53, y lee el capítulo 53 de Isaías, se da cuenta de que Él es el cumplimiento. Desde la perspectiva de que Isaías está escribiendo para el pueblo, el Mesías era un Mesías que iba a venir y morir y ser un Mesías sufriente. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, nos dice ahí que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Ahora, ¿quién es Él? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué es tan importante el haber rechazado a Jesús? Porque si usted sigue leyendo en ese mismo capítulo, en el verso 29 del capítulo 1 de Juan, dice que al siguiente día Juan, dice, vio a Jesús que venía a él y dijo, y esto es lo relevante, y esto comienza desde Génesis y usted lo ve aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cumplimiento de Génesis 3. Él es. Y si usted después sigue, va a través de todo el Nuevo Testamento y va a llegar siempre a lo mismo. Cristo es el centro. El mensaje de la Biblia es redención. El mensaje de la Biblia tiene un hilo conductor que va marcado por el color rojo, por sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. He ahí el Cordero de Dios. Tenía que morir. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, lo que usted está leyendo es esa verdad. Y usted va conociendo y conociendo más y más a Jesús. Fíjese, en el año 303 después de Cristo, un emperador romano, Diocleciano, dio una orden. Dijo, esta es la orden que yo les doy. Destruyan el cristianismo y quemen todo texto sagrado. Ahora, ¿qué parece que ocurrió? Bueno, según los historiadores, algunos dicen que este hombre pensó que lo había logrado. De hecho, hizo una medalla. Y en esta medalla reza lo siguiente: la religión cristiana ha sido destruida, el culto a los dioses romanos restaurado.
más lejos de la realidad. 25 años después vino este famoso Constantino, ¿ya? Y mandó al historiador cristiano Eusebio que hiciera 50 copias de las escrituras pagadas por el Estado. Creo que es la mejor plata que el Estado ha invertido a través de la historia. Con, eh, la plata para construir o para escribir Biblia. Entonces, el hombre ha tratado de destruirla. En la Inquisición trataron de quemarla, quemaban la Biblia. Pues ya no, la gente no la puede tener. Por eso cuando Lutero comienza después de la Reforma, escribe la Biblia en el idioma vernáculo, le llamaban ellos, en el idioma de la gente, en alemán, ¿ya? Obviamente era algo terrible, pero era lo que Dios quería. Entonces, este es el libro más caro. Se produce y se produce y se produce. Como dije, más de 6.000 a 7.000 billones de copias se han hecho desde que se comenzó a escribir la Biblia. O sea, un montón. Y usted tiene en sus manos una de ellas. Por ejemplo, dice, un ejemplar en cada 3 segundos, día y noche. 22 ejemplares cada minuto, día y noche. 1.369 ejemplares cada hora, día y noche. 32.876 ejemplares todos los días del año. Ahora, según las sociedades bíblicas, eso es lo que se produce todo el tiempo. Y ahora yo creo que esto debe estar mucho, mucho más. Entonces, quien quiera destruir la Biblia, no va a poder. Porque Dios sigue vivo y la palabra de Dios va a seguir viva. Y lo que usted tiene ahí es ese precioso libro. Y terminemos volviendo al versículo 3. Ahora sí vamos a empezar. Porque ahí nos quedamos. Versículo 3 del capítulo 36. Esta es la razón del por qué el Señor le manda a Jeremías a escribir. Y el objetivo siempre es llevar a la gente a Dios. Pero para que eso ocurra, tienen que arrepentirse. Si no, no va a ocurrir. Quizás oigan, dice, la casa de Judá, todo el mal que yo pienso hacerle. Y se arrepienta cada uno de su mal camino. El propósito era este. Individualmente o como pueblo. La cosa es que ellos vinieran y se arrepintieran y se dejaran su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Este es el corazón de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, ¿ustedes creen que Dios cambia? No, sigue siendo el corazón de Dios para Israel. Hasta este día. No importa cómo lo veamos ahora. No creo que estaban tan peor en ese tiempo como ahora. Y aún así, Dios siempre los invitaba al arrepentimiento. Incluso el mundo, nosotros. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Vuélvanse, dice en el verso 7, cada uno de su mal camino. Esto es individual ahora. Si como nación no se van a volver, bueno, individualmente. ¿A quién no le gustaría ver? Yo me acuerdo en mis tiempos cuando era pequeño, en Chile se decía esto, Chile para Cristo, ¿aquí también? O sea, Costa Rica para Cristo, obviamente, no Chile, ¿verdad? Pero empecemos individualmente, por el vecino, por el compañero de trabajo, por el compañero de universidad, compañero de escuela, de colegio. Que vengan y vuelvan de su mal camino. Eso es pecado, irse por el mal camino. Puerta ancha, puerta estrecha, camino angosto, camino ancho. Entonces, el profeta les dice, vuélvanse de su mal camino. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el verso 4, el profeta escribe ahí, dice, ¿qué más haré por mi viña? Ya había hecho todo.
Pero ¿qué más haré? Bueno, nosotros estudiamos en Mateo, ¿qué más fue lo que hizo? Envió a su hijo a morir por su viña. ¿Cuál era su viña? ¿Y cuál sigue siendo su viña? Israel. Él ya hizo todo por ellos. Lo rechazaron. Y hasta ahora están duros de corazón, como nación. Pero un día van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo que el Señor Jesús mismo les dice a ellos. Entonces, ¿hay esperanza? Claro que hay esperanza. Como dije ayer, mientras hay vida, como dice la palabra de Dios, no, eso no está en la Biblia, pero mientras hay vida, hay esperanza. Porque está establecido, esto sí está en la Biblia, para los hombres morir una vez y después el juicio. Entonces, mientras hay vida, tiene la oportunidad cada persona de recibir a Jesús, de arrepentirse y de recibir perdón de sus pecados y vida eterna. Entonces, la Biblia, ya no la miremos, nunca la ponga al lado de ningún libro, pues no tiene comparación. A veces la gente, este es el libro más increíble que he leído. Y puede ser. Y a veces la gente, sí, ¿cuál es? Yo le pregunto de Harry Potter. ¿Eh? Narnia es tremendo libro. ¿Ya? El Señor de los Anillos es wow. Pero la Biblia trasciende lo eterno. Porque transforma vida. Tiene poder. Y es útil hasta este día. Hasta este día. Así que honrémosla, respetémosla, leámosla, aprendámosla y vivámosla. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra y porque podemos conocer un poquito más de este libro, Señor, de esta revelación que tú nos has dado, esta revelación escrita que tenemos de ti, Señor. Oramos para que nos ayudes a poder tomarla, atesorarla, amarla y desearla, Señor, más que cualquier otra cosa. Que podamos invertir en nuestro tiempo, Señor, de lectura siempre en ella. Que nunca, Señor, sea poco o suficiente, sino que siempre necesitamos más y más. Así que oro, Señor, para que tu Espíritu Santo haga viva tu palabra en nuestros corazones y nos dé, Señor, esa valentía, ese coraje, Señor, ese denuedo para hablar tu palabra, Señor, para proclamar tu palabra, para proclamar tu verdad, para proclamar el Evangelio ante aquellos que no te conocen. Te pedimos tu bendición para lo que queda este día, Señor, y esta semana. Y ayúdanos, Señor, a vivir siendo esos testigos tuyos en este mundo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos incomode por medio de tu Espíritu Santo si estamos haciendo cosas que no te agradan. Que tu palabra nos anime si estamos desanimados, nos fortalezca si estamos débiles. Y llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos. Sana a los que están enfermos y provee trabajo al que no tiene, Señor, te lo pedimos. Y oramos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.